del Sur ha sido reconocido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como ejemplo a seguir para hacer frente a la pandemia derivada por el COVID-19. Hola y bienvenidos sean todos a este nuevo webinar. Mi nombre es Melanie Flores y el día de hoy, junto con mi compañera Andrea Villarreal, del equipo de voluntarios de HANUNSEM, les estamos trayendo una información bastante interesante, que es el coronavirus en Corea del Sur y cómo este país ha podido hacer frente a esta emergencia sanitaria, siendo así que ha sido reconocido por la OMS. Para entender un poco del contexto de cómo Corea del Sur ha podido combatir niveles de contagio en su país, entendamos un poco de los inicios del coronavirus. El coronavirus se originó desde finales de 2019 en Wuhan, China, y se diagnosticó al principio como una rara neumonía que nunca antes se había visto. Poco después se le dio el nombre como COVID-19, siendo así que hoy lo conocemos como el nombre de coronavirus. Y el día de hoy lo conocemos una pandemia a nivel global por su alto nivel de contagios. Para Corea del Sur no todo fue color de rosa, ya que tuvo que hacer frente a varios brotes para poder controlar la pandemia. Su primer caso fue el 20 de enero de 2020, originado por una mujer de origen chino de Wuhan, y el segundo fue un hombre surcoreano de la edad de 55 años que había trabajado en Wuhan, China. Estos dos se decretaron en el aeropuerto internacional de Corea y fueron metidos al confinamiento. El impacto durante esta pandemia nunca había sido tan grande, ya que Corea del Sur había tenido un buen control durante las medidas sanitarias. Fue de ahí que el brote de Daegu fue un gran impacto a nivel nacional en Corea del Sur, ya que este provocó muchos brotes, alto nivel de contagios durante toda esta pandemia. El impacto nacional provocó que el gobierno de la ciudad de Daegu, como la Dirección Nacional de Corea, tomaban medidas estrictamente para poder combatir este brote. El brote de Daegu fue originado por el caso número 31, proveniente de una mujer de una secta religiosa en Daegu, y esta mujer anteriormente había tenido síntomas de COVID-19 2 semanas antes de que se detectara que tuviera COVID-19 y nunca había tomado las medidas de seguridad de salud que se habían impuesto por el gobierno coreano. Esa mujer había ido alrededor de supermercados, anteriormente había tenido un accidente automovilístico antes que se detectara que tuviera esta enfermedad. También había ido a una funeral, había ido a ceremonias religiosas y fue ahí donde ella tuvo alrededor de contacto con 9,000 personas y fue ahí donde se provocó y se originó todo este gran brote. Según el alcalde de Daegu, el número de casos sospechosos eran entre 544 y 4,400 hasta el 21 de febrero, pero se confirmó que los sospechosos de contagio fueron por asistir a la ceremonia fúnebre. El 22 de febrero se detectó que alrededor de 9,333 seguidores de la iglesia confirmaron que 1,261 padecían síntomas. Y el 23 de febrero se registraron alrededor de 133 casos. Y el 24 de febrero se confirmaron 161 casos adicionales. Esto fue lo que se originó que se provocaron muchos más contagios, gracias al caso del paciente número 31. Fue de ahí que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que el virus se había convertido en una pandemia a nivel global. La lucha contra Daegu tuvo factores muy importantes, como la participación de la sociedad como el gobierno, ya que el gobierno había implementado residencias de tratamiento, alertas en tiempo real, donde se provocaba otros niveles de contagios, sistemas de comunicación, entre otros medios, pero el gobierno nunca optó por meter en confinamiento a las personas. Fue ahí donde la participación voluntaria de los ciudadanos tuvo un factor muy importante, ya que los ciudadanos, al saber que había un gran brote en Daegu, el 20 de febrero fueron ellos que se pusieron en confinamiento ellos mismos. Fue así que la ciudad se encontraba totalmente vacía el 20 de febrero. Cerraron negocios, se abstenieron a la participación de actividades sociales y que se quedaron en sus hogares. También se implementaron otra medida que fue el manejo sin parar. En donde se aplica lo del pali pali, lo que hizo que Corea del Sur pudiera identificar los casos confirmados y posteriormente aislarlos rápidamente. También fue la instalación de las pruebas móviles, que se buscaba ir de puerta en puerta para recolectar muchas más pruebas, que estas pruebas ya habían sido anteriormente, tras el brote de Daegu, se originaron estas pruebas para ir dando el nivel de contagio súper más rápido. Las personas que tenían los síntomas se buscaban y se podían aislar súper más rápido y así
minimizar los casos de contagio. El colapso del número de pacientes también jugó un factor muy importante, ya que como este brote fue más allá de las expectativas que se tenía, los sistemas de salud, los hospitales ya no contaban con tantas camas, con tantos lugares para poner a los pacientes. Ahí fue en donde que se implementó el centro médico de Dongsan de la Universidad de Kyung para poder meter ahí los pacientes y tenerlos en confinamiento y poder atender los casos súper más rápidos. Políticas públicas en el tratamiento del virus. Para Corea del Sur no era nada nuevo atender una pandemia, ya que tuvieron que hacer frente a una pandemia provocada por la MERS durante el 2015. Fue entonces que ya tenían alrededor de 48 reformas para poder tratar una pandemia. Y durante el COVID-19 fue que se promulgó la ley del uso de cubrebocas obligatorio. Y si no cumplías con esta ley, tenías una multa alrededor de 100,000 wons y que eran aproximadamente $90. De ahí surge la respuesta ante la anticipación del COVID-19. También otro factor que ayudó fue la colaboración de campañas privadas y públicas, ya que estas se fusionaron y hicieron atender más rápido la salud pública para combatir durante esta pandemia. Fue el 20 de enero de 2020 cuando se obtuvo el primer caso confirmado de positivo de COVID-19. Fue el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur contactó con compañías privadas para producir reactivos diagnósticos y el 30 de enero del 2020 la prueba de la RT-PCR en tiempo real fue lanzada, o sea, tuvo un logro muy importante porque fue una prueba muy rápido y muy efectiva durante ese tiempo para poder controlar el nivel de contagios y saber qué personas estaban contagiadas y quiénes no, mientras que la Organización Mundial de la Salud podía lanzar su nueva prueba. También el gobierno de Corea del Sur a las escuelas les mandó a confinamiento a los estudiantes, esas fueron las medidas que tomó. Y a los estudiantes de bajos recursos, de escasos recursos, los ayudó para poder adaptarse en las clases en línea. Las estrategias del ministro de Salud. Ya que Corea del Sur es una ciudad colectiva, la sociedad jugó un papel muy importante para poder seguir los indicadores de aislamiento que puso el gobierno de Corea del Sur. Los antecedentes que tenía Corea del Sur para poder tratar una pandemia y para que el ministro de Salud Pública pudiera obtener estrategias fueron que durante 2015 ya habían atendido durante una pandemia provocada por la MERS. Y una vez que estalló la pandemia a finales de 2019 en China, el gobierno coreano detectó su primer caso de coronavirus en su país súper rápido. También Corea del Sur, otro antecedente que tuvo fue la campaña para combatir el virus en zonas críticas del país, como la de Daegu, entre otras. También otro factor que fue muy importante fue el pali-pali, el rápido. Ir rápido para poder hacer pruebas muy rápidas y poder detectar los casos y ponerse en confinamiento y así reducir el nivel de contagios. Corea del Sur era el país con mayor cantidad de casos infectados a nivel mundial y durante esta pandemia Corea del Sur pudo disminuir sus casos a nivel mundial. Fue ahí donde la Organización Mundial de la Salud reconoció a Corea del Sur como ejemplo a seguir. Un mes después, mientras que los países como China, Italia superaban más alrededor de 80,000, 60,000 casos, Corea del Sur nos envió alrededor de 90,000 casos. Las medidas estratégicas que principalmente se implementaron por el gobierno coreano para enfrentar la emergencia de la nueva normalidad fueron los laboratorios Drone, que estos ayudaron para poder disminuir el nivel de contagios y atenderlos. El otro factor fue que la hospitalización para los casos era realmente para casos realmente necesarios. Esto quiere decir que si yo tenía o si alguien tenía síntomas de la enfermedad, del virus, se mandaban confinamiento en sus casas, pero si tú tenías más síntomas muy fuertes, ya te metían en hospitalización para tu caso, que era realmente necesario. Esto quiere decir que no todas las personas eran hospitalizadas. La educación en línea fue otra de las estrategias que implementó el Ministerio de Salud Pública de Corea del Sur, que fue que a todos los estudiantes se les mandó a educación en línea. Y fue ahí donde también el gobierno de Corea del Sur ayudó a los estudiantes de escasos recursos para poder adaptarse en las clases en línea. Y la cuarta medida fueron los lugares con aglomeración fueron cerrados. Quiere decir que conciertos, partidos de fútbol, de voleibol, recitales, los centros religiosos, entre otros, fueron totalmente cerrados y solo se podía tener una aglomeración de máximo 5 personas. Muchas gracias, Melanie. Bueno, soy Andrea y les estaré explicando un poco acerca de la respuesta sanitaria que tuvo el gobierno de Corea frente al COVID-19. Primero que nada, creando la prevención con las 3T. ¿Qué son las 3T? Bueno, testing, tracing, treating.
Testing va más hacia lo que es el testeo exhaustivo. Esto implica la realización de más de 1 millón de pruebas. No solo eso, sino que la capacidad para realizar alrededor de 15.000 pruebas por día. También la aplicación de autoevaluación y pruebas rápidas, conocidas como drive-thru y walk-thru. De esta manera, minimizando el contacto entre el personal médico y la población. Después tenemos tracing, rastreo de los casos confirmados, utilizando los registros de las transacciones con tarjeta, grabaciones y datos de GPS de los teléfonos celulares. De esta manera, el control se iba más que todo a los aeropuertos, donde todas las personas que deseaban entrar a Seúl debían pasar por la prueba de coronavirus y se les ofrecía transporte especial para llegar a sus hogares y cumplir con los 14 días de la cuarentena. De esta manera se evitaba el uso de los transportes públicos. Por último, treating, que es la clasificación de los contagiados. Esto de acuerdo a la gravedad de los mismos y acomodándolos así en hospitales o centros de apoyo que cuenten con los tratamientos adecuados. Gracias a esto y al apoyo y disciplina de la comunidad, Corea del Sur logró minimizar el impacto del virus y de esta manera no fue necesario entrar en una cuarentena estricta. Bueno, ahora veremos las 3T económicas: timely, target, temporary. Son la respuesta rápida y efectiva a tan solo un mes del primer caso de contagio de COVID-19. Se puso en marcha un presupuesto suplementario en respuesta a la crisis económica y sanitaria, con un enfoque en los grupos de interés más vulnerables, manteniendo las medidas hasta que se presente una recuperación económica fuerte. También tenemos las 3Ps: protección, promoción y preparación. La recuperación económica iba más que todo asistiendo al grupo de personas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas, brindando apoyo salarial, créditos a bajo interés, reducción en la contribución a la seguridad social y el apoyo industrial al consumo interno. El control del PIB, que significa el control del Producto Interno Bruto de cada país. En este caso, Corea del Sur logró en poco tiempo estabilizar la economía con un paquete de ayuda equivalente al 31,2% del PIB. El país tiene un relativamente bajo radio de deuda pública, de 40,1% del PIB, por debajo de la media de la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. También el amplio espacio fiscal para enfrentar la crisis y el pronóstico del PIB real para 2020 fue revisado de menos 1,2% al menos 0,8%. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Qué medidas adoptaron? 3 aprobaciones del 17 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020 fueron el presupuesto complementario y la inversión de 48,9 billones de wones, otorgando préstamos y garantías. Todo destinado a la prevención de enfermedad, a las empresas afectadas, asistencia a las familias y economías locales, ampliando el empleo y la seguridad social y el gasto en industrias digitales y verdes. También brindar apoyo a pymes y pequeñas y medianas empresas, ampliar los préstamos bancarios y estatales reduciendo las tasas de interés. Ahora estaremos viendo la post-pandemia, todo lo que implicó, todos los cambios que generó, lo que fue estar en aislamiento durante casi un año o unos buenos meses para unos países como ser Corea, y cómo fue que la sociedad se adaptó a la existencia de este virus, el COVID-19. Primero que nada, Green New Deal y Digital New Deal. Green New Deal se basa en alcanzar una sociedad de cero emisiones netas mediante propuestas y apoyos de estas si ya están en curso, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y el plan para que las energías renovables representen el 20% de la capacidad de generación del país en 2030. Esto permitirá reforzar la seguridad ante los riesgos climáticos y o medioambientales, apuntando a una recuperación rápida de la economía con una base fuerte que permita entrar lo antes posible a la era de la post-pandemia. Ahora tenemos Digital New Deal, que se basa en construir una economía digital a la vez que incentiva el crecimiento de industrias destacadas y con futuro, que no tengan influencias. Se planean infraestructuras digitales para datos, redes e inteligencia artificial, buscando incrementar así la competitividad de Corea. Se planea la digitalización de servicios básicos, como ser el transporte, agua, planificación urbana,
entre otros. Bueno, ahora veremos el impacto social que tuvo la pospandemia y todo lo que fue el COVID-19. En Corea fue distanciamiento social estricto. Como ya dije antes, no fue necesario la implementación de una cuarentena rígida, ya que se normalizó el lavado de manos, la toma de temperatura, desinfección, el uso de tapabocas. Eran del diario vivir y todos en Corea lo implementaron. De todas maneras, cerca de alrededor de 370.000 surcoreanos necesitaron atención psicológica para sobrellevar las consecuencias que trajo la pandemia. Bueno, las repercusiones en el extranjero. ¿Qué repercusiones ha tenido el control de la pandemia en Corea del Sur con el extranjero? Bueno, tras la nueva contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, Corea del Sur ha podido controlar esta pandemia, siendo así uno de los países con índices más bajos de muertes. De esta manera, Corea del Sur se volvió un ejemplo a seguir. Han tenido una forma positiva para contener al coronavirus y por esto es el mejor ejemplo sobre cuáles son las políticas adecuadas con todo gobierno para que estos puedan ser emprendidos. Observando la situación coreana, las medidas ejecutadas por el régimen fueron diversas, centradas en los entornos de prevención, por medio de examen, un seguimiento poblacional y la aplicación indiscriminada como primer desplazamiento para combatir la infección. El 27 de enero de 2020, con solo 4 casos conocidos en el territorio, los sanitarios ya habían requerido kits. Pero bueno, acá la clave fue la velocidad. En la etapa inicial ha sido el territorio que más veloz comenzó con los exámenes masivos. De aquel modo se ponía freno a la extensión exponencial del número de dañados. Una vez se logró publicar el número, se confirmó que se habían elaborado varios menos. Como vemos, Italia, pese a sus varios exámenes a la población, su error ha sido no llevarlos a cabo en menor tiempo, tras los primeros daños, y como vimos, se les salió de control. Ahora, las elecciones en tiempo de pandemia. En tiempos complicados como los que estamos viviendo en la actualidad a lo largo del mundo, se necesita tomar elecciones difíciles. Una de aquellas elecciones es qué hacer con el proceso democrático. Diferentes profesionales se han manifestado sobre el hecho de que continuar adelante con una elección como retrasar una elección conlleva peligros. Además, uno de los primeros en mantener el control del brote lo hizo por medio de un sistema de testeo masivo para establecer contagios y un profundo seguimiento tecnológico para encontrar y aislar velozmente a esos en contacto con quienes brindaron positivo. Diversos discursos virtuales, candidatos con mascarillas y ni rastro de manifestación política en las calles. Los surcoreanos votaron el 15 de abril de 2020. Conforme con la Comisión Electoral, la colaboración en los comicios se halla en un 65.1%, la más alta registrada en la historia democrática del territorio. Esta cifra récord provino en cierta forma alrededor del 27% de los 44 millones de votantes registrados. Esta cifra récord han recibido guantes de plástico. Se les ha mencionado que debían mantenerse separados y les tomaron la temperatura previamente a las elecciones, pues se temía que las elecciones pudieran provocar un incremento en el número de casos. Sin embargo, luego de 2 semanas, no ocurrió. Y el partido gobernante obtuvo una victoria rotunda, lo que puede indicar un apoyo público para su desempeño de la crisis. Debido a esto, dichos esfuerzos y posiblemente al carácter democrático de los coreanos. Bueno, la posibilidad de implementación de todas las estrategias en otros países. El gobierno surcoreano está dispuesto a compartir sus estrategias para combatir el COVID-19 en otros países. Actualmente las autoridades surcoreanas están empezando a transmitir sus conocimientos en foros bilaterales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, el G20 y el Banco Mundial. También se tiene la posible implementación de las 4TS, de las cuales hablaré más adelante, y la política que representa el mayor reto de la implementación en otros países. Es necesario también contar con un gobierno confiable. Para implementar la estrategia en otros países se requiere de una estructura tecnológica y burocrática robusta para disminuir los casos de COVID-19. Temen que la información de los ciudadanos sea utilizada con otros fines. Último tenemos la implementación de los 4TS.
que es la estrategia basada en test, trazabilidad, tratamiento y transparencia, que Corea del Sur mantuvo para controlar esta pandemia. Con test nos referimos a las pruebas que nos indican si salimos positivo o negativo para el coronavirus, la trazabilidad, que es el trazo de las estrategias para poder controlar todo, el tratamiento, que es ya el tratamiento que deben recibir los que salieron positivo, y la transparencia, que es no utilizar los datos recopilados para otros fines más que para los de mejorar todo esto de la salud frente al COVID-19. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Si has llegado hasta acá, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales como Instagram, TikTok. Nos puedes enviar un Gmail al que se ve en pantalla y puedes pasarte por Spotify para ver los hermosos podcasts que tenemos en Hangul Experience. Hasta la próxima y muchas gracias por llegar hasta acá.